Bendiciones, familia. En estos momentos quiero compartirte un pasaje que Dios puso en mi corazón, lo cual ha estado ministrando mi vida. Pero sinceramente al principio yo no entendía el versículo que Dios había puesto en ese momento en mi corazón. Para mí parecía una paradoja, pero bueno, Dios en su misericordia y también en su fidelidad iba revelándome el significado de este pasaje, de este versículo. Y seguramente que si tú vienes con expectación y con confianza de que Dios va a hablar a tu corazón, seguro que te va a hablar, querido hermano. Confía de que Dios te va a hablar. Ten esa certeza para que reciba la bendición que Dios tiene para tu vida. Es importante venir con una actitud de reverencia a escuchar la palabra de Dios, porque tú y yo somos responsables de qué actitud tenemos ante Dios. Amén. El pasaje que Dios puso en mi vida se encuentra en Joel capítulo 3 versículo 10. Dice así lo siguiente: forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Con esta misma actitud, con esta misma reverencia, vamos a seguir presentándole este tiempo en manos de Dios para que Él sea que esté hablando una vez más a nuestro corazón y pueda hablarte a ti si tú no has escuchado aún todavía este mensaje a tu vida. Padre, gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres un Dios bueno, maravilloso, sorprendente. Dios, gracias, Señor, porque tú siempre llegas a tiempo, Señor Jesús. Cuando llegaste, Señor, a tiempo sobre la vida de Abraham, Padre Santo, cuando en obediencia iba a sacrificar el hijo de la promesa, Padre Santo, tú enviaste a un ángel, Señor, que interviniera, Señor, y le dijo que se parase, Señor Jesús, para que no continuara, Señor, en sacrificar a su hijo, Santo Isaac. Gracias porque tú siempre llegas en el momento oportuno, en el momento a tiempo. Gracias por sostenernos, gracias por ayudarnos, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más escuchando tu palabra. Es un privilegio. Gracias por lo que vas a hacer en nuestra vida en el día de hoy. En el nombre de Jesús queremos encomendarte este mensaje, Señor, que sea tú hablando a través de mí, Padre Santo, que tú vengas hablando a mi vida también, Padre Santo, una vez más. Humildemente quiero seguir presentando mi corazón delante de ti para que tú obres conforme a tu voluntad y que tú te lleves toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dijimos antes, en Joel capítulo 3, versículo 10, forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Sinceramente, una persona cuando está pasando por alguna necesidad, por un momento de escasez, por un momento de debilidad, cuando está cansado, cuando está sin fuerza, cuando no tiene esperanza, cuando no tiene ánimo, está desanimado, una persona que se encuentra en esa situación no tiene suficiente fuerza para decir fuerte soy. Muchos de nosotros cuando nos encontramos en esa situación, lo único que nos viene a la mente es buscar un tiempo donde nosotros podamos estar a solas para poder descansar y recuperar nuestra fuerza y volver de nuevo, digamos, a seguir hacia adelante. O si tú estás haciendo un trabajo, evidentemente tú requieres un tiempo para poder descansar. Pero aquí el Señor nos está diciendo, diga el débil, fuerte soy. Si lo hace es porque, digamos, porque Él sabe muy bien que nosotros evidentemente necesitamos su fuerza. Porque cuando nosotros decimos débil soy y decimos fuerte soy en ti, es porque Él nos va a dar la fuerza para que nosotros continuemos adelante perseverando, para que nosotros continuemos, digamos, avanzando y conquistando, venciendo todo principado, toda potestad, toda hueste espiritual que se levante en contra de nuestra vida, incluso todo gigante también. Hermanos, si Dios nos dice a nosotros que debemos de decir por nuestra propia boca, que debemos de declararlo por nuestra propia boca, fuerte soy, entonces debemos obedecer al Señor cuando estamos cansados, cuando estamos débiles, cuando estamos pasando por una escasez, cuando estamos pasando por una necesidad. Debemos levantarnos y confiar que si Él nos ha dicho eso, debemos nosotros obedecer, que Él nos dará la fuerza, porque Dios es experto en multiplicar la fuerza de aquel que no tiene ni una. Entonces, si su palabra está hablando de que Él multiplica la fuerza del que no tiene ni una, nosotros debemos creer lo que Él nos dice, porque sus palabras son sí y amén. Sus palabras son una promesa que están establecidas para nuestra vida, para todos los días de nuestra vida, querido hermano. Obedece lo que Dios te esté hablando a ti personalmente. Si Él te dice a ti que diga fuerte eres, o que diga fuerte eres, digamos, en medio de tu debilidad, debe de decirlo. Debe de creerlo también, que eres fuerte en el Señor. Nuestra fuerza no depende de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, de nuestros dones, de incluso
de lo que nosotros estemos llevando dentro de la iglesia. No, hermano, nuestra fuerza desciende de lo alto. El Padre es que nos da ese vigor, nos da esa fortaleza para que nosotros podamos continuar siendo constantes en su camino, para que nosotros podamos seguir perseverando, para que nosotros podamos seguir hacia adelante, prosiguiendo hacia la meta. Que, hermanos, debemos de confiar en lo que Dios nos está diciendo en su palabra, debemos depender de Él, y si Él lo ha prometido, como dice su palabra, que Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente, Él lo cumple lo que Él dice. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad cuando nosotros estamos débiles, cuando estamos cansados? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Que debemos decirle al Señor ahí: Señor, yo voy a creer en ti, yo voy a levantarme, yo voy a resplandecer, yo voy a creer lo que tú me has dicho. Entonces, en base a eso, yo sé que tú me vas a dar la fuerza, y seguro yo te garantizo que Dios te va a dar la fuerza cuando tú tienes ese pensamiento, y cuando tú actúas en base a ese pensamiento en obediencia a Dios. Debemos creer de que Él nos va a dar la fuerza suficiente en medio del cansancio para que nosotros nos levantemos y continuemos peleando esta batalla que se desenlaza constantemente en contra de nuestra vida. Querido hermano, el diablo lo que quiere es eso, de que nosotros nos cansemos aún más cuando estamos débiles, para que nosotros tiremos la toalla, para que nosotros, digamos, no avancemos en los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Mira, ¿sabe una cosa? Que muchas veces cuando estamos pasando por esos momentos de cansancio, honestamente, mayormente a nosotros lo que nos surge o que nos sale de nuestro corazón es muchas veces queja, muchas veces enojo, murmuración, orgullo, hermano. Debemos de evitar de que eso vaya creciendo en nosotros en medio de ese cansancio. Debemos darle lugar al Espíritu Santo, y para que el Espíritu Santo nos conlleve a adorar al Padre en espíritu y en verdad, como dice en Juan capítulo 4, versículos 23-24, más la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores van a buscar al Padre para que la adore en verdad. Entonces Dios quiere que tú la adores en espíritu y en verdad. Dios quiere que tú tengas una actitud en esos momentos de reverencia, de confianza, y ahí donde Dios va a traer una paz interior, va a traer un gozo, y ese mismo gozo y esa paz te va a conllevar a adorar a Dios en espíritu y en verdad. No podemos desmayar en medio del cansancio, porque eso es lo que quiere el diablo, para otra vez manipularnos y hacer con nosotros lo que Él le place. No debemos darle lugar al cansancio, al enojo, al orgullo, a nada de eso debemos darle lugar. Debemos tener muchísimo cuidado. Por eso debemos dejar, digamos, que el Espíritu Santo siga transformando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Porque si le damos lugar a todos esos deseos, digamos, cuando estamos cansados, como a la ira, a la murmuración, a la crítica, pues eso va a crecer y el diablo va a ganar ventaja sobre nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 26, dice: airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y en el 27 dice: ni dé lugar al diablo. Entonces debemos tener mucho cuidado, que en medio del cansancio, si nosotros nos airamos, si nosotros nos enojamos, si nosotros criticamos, si nosotros murmuramos y le damos rienda a eso, el diablo va a ganar ventaja. Pero Dios nos dice: airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. Entonces debemos tener muchísimo cuidado de no darle lugar al diablo en esos momentos. Debemos mirar con atención, más que nunca. Debemos estar pendientes de no darle lugar al diablo. Lo que debemos darle cabida es a la palabra de Dios, a la promesa de Dios, al Espíritu Santo, a la presencia de Dios. El Señor quiere que cada uno de nosotros, que le creamos a Él cuando estamos pasando por un momento de cansancio, cuando estamos pasando por un momento de prueba, cuando estamos pasando por esas circunstancias de debilidad, donde encontramos sin fuerza, sin ánimo. Entonces debemos tener muchísimo cuidado ahí para que el Señor nos bendiga. Debemos actuar así, de esa forma. Entonces, con mucho respeto, con mucha reverencia, el Señor aquí nos está diciendo que diga: el débil, fuerte soy. Pues si el Señor entonces nos está diciendo que debemos de decir en nuestra debilidad: fuerte soy, nuestra responsabilidad es esa, obedecer y aceptar lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Debemos hacer caso a su consejo, debemos confiar en su consejo, porque Dios es omnipresente. Él sabe muy bien lo que tú y yo necesitamos, lo que tú y yo
va a pasar, digamos. Entonces él no conoce la perfección. En Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por esta misma razón debemos de creer que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Debemos seguir buscando su rostro, seguir buscando su corazón, seguir buscando, anhelando fuertemente su voluntad y seguir aferrándonos a Él cada día más. Así que no pares, no te rindas, sigue perseverando, hermano. Dios quiere que actuemos con fe en medio de ese cansancio. Él quiere que toda la lógica que la apartemos de un lado. Vamos a seguir aferrándonos a Él, a seguir declarando su palabra en fe en medio de ese cansancio. Dios va contra toda la lógica. Entonces, si Dios va contra toda la lógica, debemos caminar en fe. Debemos creer en Él, en fe, en esos momentos de necesidad, en esos momentos complicados que tú y yo estemos atravesando cuando nos encontremos cansados. Debemos creer cuando Dios nos dice que debemos de levantarnos y de resplandecer. Si Dios nos lo dice, debemos de creerlo. Si prácticamente en el versículo principal, como dije antes, que hemos leído, ¿no? Es como decir, ten ánimo cuando tú estás desanimado, ¿no? Cuando tú no tienes esperanza, coge esperanza, hay propósito. Eso es lo que Dios nos está diciendo. La historia de Moisés cuando abrió el Mar Rojo. Mira, ellos cruzaron por ahí por ese Mar Rojo. Moisés tuvo que caminar en fe. ¿Tú no crees que Moisés no estaba cansado por toda la situación del pueblo, donde ellos se quejaban, donde ellos murmuraban? Pero Moisés sabía quién era su Dios y de dónde venía la fuerza. Él continuó hacia adelante perseverando y por eso Dios lo bendijo, digamos, a él. En cierto punto Dios lo bendijo a Moisés, como a ti también te puede bendecir, como a mí también me puede bendecir cuando nosotros obedecemos en medio del cansancio. Van a haber opresiones que van a querer cansarte, van a haber intimidaciones que van a querer que tú tires la toalla, que van a querer que tú te canses y te rindas. No, sí, continuando hacia adelante, porque si Dios te ha prometido algo, Él lo va a cumplir en su tiempo. Confía y cree, ten fe, y por medio de la fe de Moisés, el mar se abrió. Entonces, en medio de tu cansancio, a lo mejor ves todo gris, todo difícil. Y si tú te mueves en fe, todo tu mar rojo que tú tengas al frente se va a abrir. Y Dios te va a permitir que tú camines con ligereza, que tú puedas caminar en paz, que tú puedas caminar con su presencia. Amén. ¿Cuál es tu mar rojo que tienes tú que cruzar? No lo sé, tú lo sabes personalmente. Tú confías en medio de tu mar rojo, de que Dios te va a ayudar y Él te está sosteniendo, hermano. Debes de creerlo. Si Dios te dice que obedezca, entonces debe de obedecer. Si Él te lo está diciendo, hazlo. Y Él va a manifestar su gloria sobre tu vida. Él va a manifestar su poder sobre tu vida. Sigue creyendo en eso. Pedro, cuando caminó por encima del agua, Pedro también tuvo que caminar en fe en medio de la situación en la cual él se encontraba, donde el Señor le había llamado que saliera de la barca. Él salió de la barca, él estuvo andando en fe, caminó por encima del agua en fe. Pero en el momento que se fijó en las circunstancias, en el momento que se fijó en la tempestad, empezó a hundirse, hermano. Eso es lo que nos sucede cuando nosotros estamos cansados y nos fijamos en las circunstancias, nos hundimos. Debemos caminar en fe. Amén. Jesús mismo también pasó por muchas situaciones difíciles. Él mismo pasó por crítica, por murmuración, actitudes injustas que tenían hacia él, pero él se mantuvo ahí creyendo, obedeciendo. Jesús se puede haber cansado de toda esa situación que él vivió, atravesó, donde los escribas, los fariseos de la sinagoga estaban siempre encima de él, pendiente que dijera algo o quisiera algo para criticarlo. Jesús no se desanimó, Él continuó a pesar de toda la opresión, a pesar de todo el ataque que recibía. Él se mantuvo ahí creyendo y confiando en su Dios. Hermanos, nosotros debemos seguir confiando en nuestro Dios Todopoderoso. Una escena donde Jesús atravesó, que donde lo criticaban, donde murmuraban, donde hablaban mal de él, se encuentra en Marcos capítulo 3, de versículo 1 al 6, para que lo lean, ¿vale? Si no tienes tu ánimo, debes de esforzarte y creer que Dios va contigo, y también tienes que creer que Dios está peleando contigo en tu lucha personal. Moisés tuvo convicción de que Dios iba con él acompañándolo. Josué también creyó que Dios lo estaba acompañándolo. No temas cuando Dios dice
que Él está contigo, no temas. Dios, si dice que está contigo, Él estará contigo cada día de tu vida. No temas, no temas, no temas, no temas. Confía, hermano, confía en medio de ese cansancio. No temas, porque muchas veces nosotros tememos, ¿no? De decir, Dios no me está acompañando. Y si Dios te dice que Él te está acompañando, créelo, que Él va a acompañarte todos los días de tu vida. En Josué 1:9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios te dice que estará contigo donde quiera que vaya. Amén. Léete estos pasajes que va a ser de muchísima bendición para tu vida. Y en Deuteronomio capítulo 31, versículos 6 al 8 dice, esforzado y cobra ánimo, dice el Señor. Por eso te dice el Señor, cobra ánimo tú que escuchas este mensaje. No te desanimes, todavía hay esperanza, hay propósito, no creas ninguna mentira de Satanás, rechaza la que tú tienes autoridad sobre todo principado, sobre toda hueste espiritual de maldad. No te desanimes, no tires la toalla, sigue agarrándote a la promesa de Dios. Dice, esforzado y cobra ánimo, no temas ni tengáis miedo de ello, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. O sea, no te dejes intimidar por Satanás cuando tú estés cansado. Si Dios ha prometido algo en tu vida, créelo, querido hermano y querida hermana. Confía en la palabra de Dios. Aférrate a ella, no la suerte, hermano, porque el diablo lo que quiere envenenar nuestra mente cuando estamos cansados. Él quiere venir con pensamientos tóxicos y ponzoñosos para que nosotros no dejemos envenenar por esos pensamientos para destruirnos y matarnos espiritualmente. Cobra ánimo, no te desalientes, Jehová estará contigo. Confía, Dios es el que va con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni gigante, ni principado, ni demonio podrá contra nosotros, porque estamos del lado del vencedor. Y además toda rodilla se tendrá que postrar y toda lengua tendrá que confesar que Dios es el único Rey soberano de la tierra y del universo. Amén. Debemos ser valientes cuando Dios nos dice de que debemos ser fuertes en medio de nuestra debilidad. Debemos decir que estamos con propósito en medio de nuestro cansancio. Debemos decir, soy más que vencedor en medio de quizá de tu debilidad, de tu fracaso. Debemos seguir hacia adelante creyendo en el Señor. No te desalientes, deja que el Señor aumente tu fe en ese momento. Y para que Dios aumente tu fe, debe de accionar tu fe para que Él siga poniendo más fe en ti. Hermano, esfuérzate y sé valiente. No te rindas. En 2 Timoteo capítulo 2 dice así, versículo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que está en Cristo Jesús. Amén. Habéis escuchado que debemos de esforzarnos en la gracia que está en Cristo Jesús. Entonces, si Él te dice a ti, esfuérzate y sé valiente, Él nos está manifestando ahí su gracia, su presencia, para que nosotros continuemos en su voluntad. Amén. Con esta misma actitud y reverencia vamos a seguir presentando este tiempo, hermano Dios, para que Él sea el que esté hablando más a nuestro corazón. Y si no ha entendido, digamos, este mensaje, Él pueda revelártelo a ti, pueda ayudarte a entender, pueda incluso en algo en específico, en concreto, Él pueda ministrarte a ti. Padre, gracias, Señor Jesús, por este mensaje que tú pusiste en mi corazón. Quiero seguir presentándote, Señor Jesús, este tiempo, para que tú sigas obrando en cada corazón, sobre cada vida. Espíritu Santo, sigue ministrando, Señor, cada persona que vaya a escuchar este mensaje. Declaramos tu poder, Señor, manifestándose, Señor Jesús, a través de este mensaje, Padre, sobre cada vida que van a escuchar este mensaje, Dios, que tú sigas obrando en cada corazón, sigue manifestando tu gracia, tu poder, sigue manifestando, Señor Jesús, tu misericordia, Señor, tu fidelidad, Padre, que ellos puedan ver de cómo tú lo estás sosteniendo, lo estás ayudando, Señor, incluso estás peleando por ellos en medio de su batalla, en medio de su debilidad, en medio de su cansancio, Padre Santo, que ellos se enfoquen en ti, que no se desalienten, que puedan seguir perseverando, que puedan seguir
siga agarrándose a ti, Señor Jesús. Gracias por la vida de cada uno, Señor, que van a escuchar este mensaje donde tú vas a bendecir su vida. Espíritu Santo, ven hablándole una vez más, Señor, a estas vidas que están necesitadas, Padre Santo, a estos hermanos y hermanas que están pasando por momentos de cansancio, que tú vengas trayendo aliento, que tú vengas trayendo refrigerio, que tú vengas trayendo, Señor, tu presencia, Señor Jesús, lo cual renueva a todos, Señor, y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, lo que tú vas a hacer es algo poderoso, increíble y sobrenatural. Gracias por la vida de cada persona que vaya a escuchar este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, que el Señor te bendiga mucho. Espero que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida, y yo garantizo y creo que sí, que va a ser de mucha bendición para tu vida. Dice la palabra de Dios, para culminar, en Juan capítulo 3, versículo 16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Dios te ama, que no lo olvide nunca. Dios es fiel para con tu vida. Cuídate y te amo en el amor del Señor, que sabe que aquí tiene un hermano para oración, ¿vale? Que Dios te bendiga mucho.